Hay de admitir todo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Janet? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo suelo arrancar esto siempre preguntando desde dónde nos saludan. Parece como de la radio, de la vieja radio. Sí. ¿Desde dónde nos están saludando el día de hoy? Si quieren poner ahí en el chat, sería genial. O si quieren abrir el micrófono, no hay ningún problema. Mientras esperamos unos minutos, además, por si llega alguien más. Ahí va Ana Cecilia de Córdoba. Bienvenida, Ana Cecilia. Sandra de Rosario. Hay bastante de Rosario, Santa Fe Capital. De Corrientes, muy bien, muy bien. Reconquista, provincia de Santa Fe. Reconquista es casi frontera con Chaco, ¿no, Valeria? Tuve que ir a hacer un presencial. Tenía bastante trecho. Cristian Rojo, Córdoba. Bienvenido, Cristian. Romina desde Catamarca. Bueno, buenísimo. Gente Buenísimo. de todos los lugares. Yo estoy en Mendoza. Bueno, yo estoy acá en Cava, así que... Pero me alegra que creo que los de Cava somos minoría en este caso, ¿eh? Muy bien. Ahí va Valeria, sí, muy cerca de Chaco. Bueno, ¿empezamos? ¿Qué decís, Jaime? Sí, comencemos, Ari, yo creo que vamos Dale. a comenzar. Bueno, gracias a todas y a todos por asistir a esta actividad, por venir a escuchar esta charla. Lo que preparamos bueno, Jaime Piracón y yo somos docentes e investigadores de UNIPE, y lo que preparamos para hoy es la presentación de un artículo que escribimos recientemente, que bueno, todavía no tiene publicación, pero supongo que será dentro de poco, que se llama Todos los medios fueron nuevos alguna vez, estudiar las relaciones entre cine y pedagogía para pensar los videojuegos en la escuela. Bueno, esa es justamente la propuesta, el punto de partida y que también da nombre al artículo. Viene de una cita de Lisa Hittelman, que es una investigadora sobre medios, en un libro que se llama Always Already New, que se traduce como siempre ya nuevo. Y por eso, bueno, traemos la cita como para dar pie o como punto de partida de esta charla también. Ella dice: todos los medios fueron nuevos alguna vez. Mirar los años de novedad, los estados de transición y las crisis de identidad de diferentes medios puede decirnos mucho sobre el curso de la historia de esos medios y sobre las condiciones por las cuales son y han sido moldeados. Ella en el libro lo que hace es hacer una historización de la grabación del sonido y de las redes sociales, con la intención de ponerlas en diálogo, identificando continuidades, rupturas, resignificaciones en esa relación. Bueno, con el mismo objetivo,
nosotros lo que hacemos en este artículo, en este trabajo, y es lo que vamos a presentar ahora, es revisar la historia de las relaciones entre el cine y el discurso pedagógico en Argentina a lo largo del siglo XX, y poner en diálogo esa historización con los actuales vínculos entre los videojuegos y la escuela. Así como hace esta investigadora, Lisa Hittelman, para nosotros la lectura en paralelo de ambas cronologías permite identificar esas continuidades, esas rupturas, esas resignificaciones en los modos como la pedagogía fue concibiendo la novedad de estas tecnologías mediáticas, y permite también comprender actualmente la incorporación y los usos pedagógicos de los distintos medios audiovisuales en la escuela. Tal como lo entendemos, mostrar que los videojuegos de algún modo están atravesando un momento semejante al que el cine experimentó hace ya varias décadas, a principios del siglo XX, permite leer de otra manera, entender de otra manera las prácticas escolares actuales con los videojuegos, y también permite entender las políticas educativas o justamente la ausencia de ellas respecto tanto del cine como de los videojuegos en la actualidad. No sé, Jaime, perdón, si querés agregar algo ahora como introducción. Sí, sí, digamos un poco creo que la otra punta, el otro eje que sostiene digamos, esta hipótesis que trabajamos de cierta recursividad entre la historia del cine y la historia de los videojuegos en su relación con la educación, tiene que ver con un texto de Rick Cuban y David Tiak, que es En busca de la utopía, donde problematizan justamente, lo vamos a ver un poco más adelante, un poco la escuela como es expuesta siempre a una novedad, ¿no? A un cambio, perdón, a un gran cambio eh, y a una gran revolución, ¿no? En diferentes momentos de la historia eh, se plantea que la escuela siempre está a puertas de un gran cambio, ¿no? Por supuesto, en en este momento, parte del cambio y de aquella revolución que se pregona en relación con la escuela suele estar relacionada con los nuevos medios y las tecnologías. Y un poco, digamos, en ese sentido nos interesaba pensar eh, qué hay de nuevo, ¿no? Y qué no hay de nuevo, y en ese sentido construimos esta hipótesis sobre la que venimos trabajando ya hace unos cuantos años con Ariel, y creo que, no sé, Ariel, vos dirás, pero me parece que progresivamente confirmamos cada vez más esa recursividad, ¿no? Sí, Eso. sí. Sí, y bueno, y la idea de la clase es un poco contarla, mostrarla y bueno, después poder conversarla también con ustedes. Vamos a exponer ahora en dos partes. La primera parte vamos a revisar lo más detenidamente posible la historia de la relación entre el cine y la pedagogía, y después vamos a destinar una segunda parte a pensar esa relación entre la pedagogía y los videojuegos, y después, bueno, elaborar algunas conclusiones también para conversar con ustedes. Esa es la propuesta. Bueno, la parte 1 es justamente, como les decía recién, esta historización. La idea es que historizar y comprender los avatares, si quieren, de esta relación, de las articulaciones y las tensiones del cine con la escuela a lo largo del siglo XX, otorgan mayor densidad al modo de comprender la actual relación de los videojuegos, pero también las prácticas docentes con distintos tipos de imágenes en la actualidad. Esta primera historización es parte de mi tesis de maestría, y esto que voy a presentar en esta parte se desprende de trabajos realizados por Inés Dussel, por María Silvia Serra y también por otras autoras como Diana Paladino y Ana Abramovsky. Voy a ir comentando a medida que avanzamos cuáles son los aportes de cada una, también por si después quieren llegar a los textos originales y profundizar sobre algunas cuestiones puedan hacerlo. Perdón.
Me estoy dando cuenta que no me traje agua. Bueno, voy a dividir el siglo XX en tres partes. Al primero de estos periodos lo he titulado Las posibilidades de una amenaza, y comprende las primeras 5 décadas del siglo XX, ¿sí? Del año 1900 al 1950. Y lo primero que aparece en esta historización es justamente un entusiasmo, si quieren, no sé si decir desmedido, un fuerte entusiasmo por la innovación tecnológica que implicaba el cine, o que la pedagogía pensaba que el cine implicaba para la escuela. Hay que pensar que en ese momento el sistema educativo argentino desempeña un rol muy significativo para el imaginario social del progreso técnico y cultural del país. Esto es algo que mencionan tanto Sandra Carli como Silvia Serra, y el cine aparece ahí en revistas como El Monitor de la Educación o la revista La Obra, aparece en esas primeras reseñas con una carga de promesa, de potencial educativo, y siempre vinculado con la idea de una innovación tecnológica para la escuela. De alguna manera constituía para los pedagogos de ese momento una posibilidad de renovar el mundo, de educar y de ampliar el conocimiento de las masas, que hasta entonces solo era atribuida a la escuela, y que ahora, bueno, aparecía también por el lado del cine. Y estas primeras reseñas que aparecen en estas revistas no quedaron solamente en los textos, sino que condujeron a políticas estatales, que se tradujeron en inversión en equipamiento cinematográfico durante los 30 y los 40, y pensemos que en esa época el cine era en fílmico, y estos equipamientos eran bastante caros. Sin embargo, en este proyecto de modernización, este tipo de pensamiento condujo a políticas concretas. Paralelamente, y en las mismas publicaciones, que son publicaciones que revisa María Silvia Serra, ¿sí? El Monitor de la Educación Común y La Obra, aparecen también no solo estas reseñas que presentan al cine como destacando su innovación tecnológica, sino también los primeros debates pedagógicos acerca de lo que implicaba esa relación del cine con la escuela, las tensiones que empezaba a generar. E inmediatamente se lo asocia simultáneamente, o si quieren, reconociendo el potencial educativo como una amenaza para la escuela, o como una triple amenaza para la escuela. Por un lado, el cine aparece como una amenaza para el trabajo docente, ¿sí? Desde ese momento aparecen reseñas, artículos en los que se piensa quién puede llegar a necesitar un maestro, una maestra, cuando puede ver una película sobre ese tema. Aparecen algunas amenazas a la cultura letrada, como la cultura legitimada por la escuela en ese momento, frente a estas otras formas culturales, a la cultura cinematográfica, a la cultura mediática que inauguraba el cine, y que permitía otros accesos a las masas, a otra cultura justamente. Y finalmente, pensando en el cine como entretenimiento, aparece para el discurso pedagógico también una amenaza de tipo moral, que no es solo para la escuela y no solo para la profesión docente, sino para la sociedad, ¿sí? El cine como una amenaza moral. Y bueno, nos parece interesante ya desde estas dos primeras identificaciones, ¿sí? La idea de destacar la innovación que produce una tecnología para la forma escolar, y la amenaza que al mismo tiempo significa. Nos interesa destacar que estas tensiones de alguna manera se van a sostener a lo largo de todo el siglo respecto del cine. Obviamente van a ir tomando distintos matices, distintas formas, y más interesante aún, y ahí nuestra hipótesis, que se van a repetir con la aparición de otras tecnologías de la imagen, ¿sí? Luego en los 60 concretamente, con la televisión,
luego con los videojuegos, y hoy podemos pensarlos también con otros tipos de imágenes, si quieren, como las propias de las redes sociales. Bueno, esa es nuestra hipótesis de trabajo y esta es la idea de ir haciendo el recorrido. Más allá, digamos, de estas dos posiciones que aparecen en distintos artículos y a veces dentro de un mismo artículo, Silvia Serra concluye que el cine... bueno, ahí les pedimos que apaguen el micrófono, por favor. Gracias. Digo, a pesar de las distintas valoraciones que aparecen en estos artículos sobre el cine, en todos los casos se destaca su capacidad para abrir mundos, para recrear la cultura, se destaca la capacidad de atracción que tiene la imagen cinematográfica para los espectadores, y también se destaca la masividad en las posibilidades de acceso, y en este sentido su carácter democratizador, ¿sí? Piensen que para acceder a las imágenes cinematográficas no es necesario estar alfabetizado, ¿sí? Algo que sí había que hacer para transitar la escuela. Entonces se destaca también su carácter democratizador. Bueno, esta dualidad, posibilidad, amenaza que aparece ya en la primera década del siglo XX y que se sostiene todo el tiempo, Silvia Serra la atribuye a dos dimensiones de lo cinematográfico, que ella llama su carácter espectacular y su carácter científico, ¿sí? Ella lo dice con la frase, el hecho de que el cine distrae y enseña a la vez. Algo que, si lo piensan, resulta bastante paradójico a la escuela, como algo, digamos, puede distraer, ¿sí? Y al mismo tiempo estar enseñando, ¿sí? Estas dos cualidades para esta autora representan una paradoja que se sostiene y que se va resolviendo de distintas maneras a lo largo del siglo. Bueno, durante estas primeras décadas, esta paradoja se resolvió de modos particulares, tanto hacia dentro como hacia afuera de la escuela. Es interesante pensar que en ese momento la escuela ocupaba un lugar social, cultural, tan relevante que las discusiones que se daban a su interior terminaban reflejando políticas vinculadas con lo que pasaba en el resto de la sociedad. Ahora los vamos a ver, ¿sí? Por un lado, dentro de la escuela, bueno, es importante tener en cuenta que en esas décadas, bueno, y ahora también, ¿no? La escuela siempre define cuáles son los saberes legítimos y los saberes ilegítimos, digamos, o sea, lo que vale la pena transmitir culturalmente, en ese sentido forma parte del currículum, y lo que queda excluido. Bueno, en ese momento la pedagogía delimitó un corpus cinematográfico particular, pensando en qué era lo del cine que podía aprovechar la escuela, utilizar la escuela, cuál era el cine que podía ingresar a la escuela, y en ese sentido definió, digamos, como corpus a las vistas documentales y a las películas que se llamaban películas didácticas, es decir, que tenían una expresa intención pedagógica y que eran entonces entendidas como cine educativo, ¿sí? Piensen en una escuela impregnada de discursos positivistas, cientificistas, que justamente destacaban en estas vistas documentales, eran cortos documentales, destacaban la capacidad del cine para ilustrar fenómenos físicos o fenómenos sociales que así no necesitaban ser evocados solamente con palabras, ¿sí? Se podía mostrar, entonces se podían mostrar se podían transmitir con mayor precisión, con mayor realismo, podríamos pensar, obviamente sin cuestionar el realismo de la construcción cinematográfica en ese momento. Es interesante de esta época también que expresamente las películas de ficción, consideradas mero entretenimiento, no ingresan a la escuela, entendidas desde ese momento como saberes ilegítimos, ¿sí? Bueno, y Silvia Serra de esta época dice que junto con la delimitación de un corpus de películas que podían ingresar a la escuela, aparecen una primera prescripción de reglas sobre el uso escolar del cine, ¿sí? La pedagogía justamente piensa y de algún modo dictamina, prescribe
cómo el cine tiene que ingresar. Para Silvia Serra eso implica una reducción del potencial del cine, que queda de algún modo supeditado a la mirada de la didáctica sobre el cine, y se nota, digamos, en esa acción, en esa política, la intención de la pedagogía, del discurso pedagógico, de poder aprovechar el potencial ese del cine que se identificaba desde el principio y al mismo tiempo conjurar sus peligros, ¿sí? O sea, evitar las amenazas. Esto se puede ver en algunas citas de la época, por ejemplo, esta que dice: entre los instrumentos escolares la película no representa más que un mapamundi, un mapa en relieve o lápices de colores, ¿sí? Es una publicación de 1932 del Monitor de Educación, y vean cómo se presenta, por un lado, el material fílmico como un instrumento neutro, o sea, sin especificidad, equivalente a cualquier otro objeto que pueda ser tomado por la didáctica y cuyo potencial va a depender del uso y de la intención que el docente le dé, ¿sí? Y vean esta otra frase que dice: el niño se olvida rápido de lo que ha aprendido sin esfuerzo, la sucesión rápida de la imagen perjudica su fijación en la memoria, ¿sí? Podemos pensar en este sentido de que para algunos pedagogos de la época el cine no solo era facilista, digamos, porque era más fácil aprender de una imagen, cuando el conocimiento escolar implicaba esfuerzo, concentración, dedicación, sino que además podía ser perjudicial para la mente de los y las estudiantes, justamente perjudicando la memoria, ¿sí? Bueno, y esto entonces es lo que trata, o lo que hace la pedagogía. Trata de aprovechar el potencial pedagógico del cine y al mismo tiempo conjurar sus peligros. Y es interesante de la época pensar también que la escuela tenía, como les decía recién, implicancias sobre lo que pasaba por fuera de la escuela, en la cultura y en la sociedad en general, ¿sí? Recién decía que el cine constituía para algunos pedagogos un peligro moral, lo queda reflejado un poco en estas frases. El cine aparece como una escuela sin conceptos ni ideales, vulgar, grosera, criminal y a menudo peligrosa. Ese es Víctor Mercante en 1920, y Silvia Serra trae algunas otras adjetivaciones que vale la pena compartir: una escuela de inmoralidad y perversión con influencia maléfica que enferma la imaginación con ideas absurdas, ¿sí? Esto aparece en estas mismas publicaciones que mencionaba recién, y vean cómo el cine de entretenimiento aparece como un problema para una pedagogía que trata no solo de salvaguardar lo que considera una cultura legítima, sino además de sostener lo que considera cierta decencia, ¿sí? Y por eso el cine aparece como un peligro moral. Bueno, estas ideas no quedaron solamente en estos textos, sino que también condujeron a que se tomaran ciertas decisiones políticas respecto del consumo del cine por fuera de la escuela. Entonces, la escuela empezó a regular horarios de producción de películas, edades aceptadas para el ingreso, películas que digamos, se podían ver según determinadas edades. Bueno, aparece, digamos, una fuerte regulación de la exhibición cinematográfica que está dada por estas ideas que vienen desde el discurso pedagógico. Bueno, hay un quiebre, si quieren, en esta historia, cuando hacia la década de los 50 aparece la televisión, ¿sí? Y entonces inauguramos el segundo momento, que damos reconciliación y apertura crítica, ¿sí? Que va más o menos desde la década de los 50 hacia finales de la década de los 80, si quieren. Y el quiebre, bueno, como les digo, es la invención y la masificación de la televisión. De alguna manera ocurre lo mismo que cuando apareció el cine: aparecen inmediatamente discursos que
glorifican a la nueva tecnología, aparece, digamos, sobre todo del campo de la tecnología educativa, la idea entusiasta del potencial pedagógico de la televisión. A diferencia de lo que pasa con la escuela, con la relación con el cine, hay menos discursos construidos desde la sospecha, desde la amenaza, ¿sí? Al principio la televisión genera muchísimo más entusiasmo, sobre todo, como les decía, en el campo de la tecnología educativa, y si bien nos vamos a detener a pensar nosotros qué pasa con el cine, es interesante pensar que digamos, este romance entre la escuela, el discurso pedagógico y la televisión duró unas cuantas décadas, hasta los 80, cuando la televisión termina de algún modo de consolidar su gramática del entretenimiento y la escuela termina dándole la espalda para siempre, si quieren. Esta es una conclusión que sacan Daniel Mundo y Débora Nakache en un artículo que también es muy interesante para pensar. Bueno, es un momento ese, mediados de siglo, en el que Sandra Carli cuenta que la escuela pierde esa centralidad que veníamos manifestando respecto de la cultura legítima. Se la acusa, digamos, de una desactualización tecnológica, es una crítica que llega hasta nuestros días, ¿sí? Que vuelve de manera recurrente también. Bueno, y el valor cultural de la escuela empieza a ser desplazado por otras formas de transmisión cultural, entre ellas, bueno, la televisión. Pero es interesante de esta época que la televisión también desplaza el valor cultural del cine, ¿sí? Ocupa de pronto la centralidad, digamos, respecto de las imágenes audiovisuales, y este corrimiento del centro del cine tiene dos consecuencias que son interesantes para el cine, porque de alguna manera la experiencia cinematográfica se diversifica. Por un lado, ganan fuerza los estudios de Hollywood, que multiplican la espectacularidad de las películas industriales, y eso construye otro cine, y al mismo tiempo aparecen los críticos parisinos de la revista Cahiers du Cinéma, en la posguerra, que empiezan una defensa activa del cine, entendido como arte, que valoriza la figura del director como autor de la obra, lo que se llamó la política de los autores, y eso contribuye a la emergencia de nuevas cinematografías nacionales, nuevas formas de hacer cine, nuevas historias, y entonces comienza también un proceso de afianzamiento, de la relevancia cultural del cine, que empieza a ser reconocido como una forma artística y recurrentemente recuperado en discursos filosóficos, discursos sociales, discursos artísticos. A esta época Inés Dussel, o sobre esta época Inés Dussel dice que la emergencia de la televisión como nueva forma bárbara, ¿sí? Barbárica, ayudó a cierta reconciliación de la escuela con el cine, y por eso el título que le he puesto a esta parte. Bueno, podemos pensar a partir de esto que es un periodo de nuevas alianzas entre la escuela y los medios de masas. De alguna manera esas tensiones entre la escuela y el cine se sostienen, pero toman otras formas, ¿sí? Por un lado, el discurso pedagógico comprende finalmente que la censura, tanto dentro como fuera de la escuela, es ineficaz e incluso reprobable, reconoce el discurso pedagógico, para controlar o regular lo que pase con las imágenes cinematográficas y los jóvenes, ¿sí? Entonces, la pedagogía empieza a pensar otros modos de incorporación cinematográfica, y ahí cobra centralidad lo que llamamos la educación crítica del espectador, ¿sí? Aparecen propuestas en esa época como llamadas de educación cinematográfica o de cine debate. Seguramente están más familiarizados con esta última, que de algún modo se sostiene. La idea ahora es dejar entrar al cine en la escuela, siempre acompañado de vuelta por la guía de visualización bueno, ya construida, o al docente como guía de visualización, y aprovechar el momento de la proyección justamente para mirar la película reflexivamente, para construir un tipo de espectador consciente, atento a lo implícito de la película, atento a lo ideológico de la película,
promoviendo también un desapego afectivo de lo que pasa en esa visualización y una aprehensión reflexiva del contenido cinematográfico. Bueno, este tipo de incorporación del cine es criticado también por Silvia Serra, retomando alguna crítica que hizo antes Alain Bergala, un autor francés, que llama a estas pedagogías de tipo lingüístico y de tipo ideológico. ¿Sí? Tipo lingüístico porque se pretende enseñar a mirar cine como se enseña a leer, si quieren, y de tipo ideológico porque lo que hay es una intención de desmascaramiento de cierto mensaje implícito que transmiten las películas. Con todo, me parece que es interesante mencionar que es un momento de apertura, aunque sea una apertura crítica, al cine, empiezan a ingresar más películas, y el cine de ficción empieza a ser incorporado, aun cuando es a veces objeto de sospecha, empieza a ser incorporado como un conocimiento más o menos legítimo. Dice Diana Paladino en un artículo muy interesante que esto, y sobre todo en los casos de los cine debate, aparece en el nivel universitario, y ahí aparecen experiencias muy interesantes también de otros modos también de incorporación del cine. Finalmente, este periodo también está marcado, o el final de este periodo está marcado por la aparición de una nueva tecnología que es el VHS, ¿sí? el video. Esto, bueno, es un trabajo de Diana Paladino también, que justamente se tiene en pensar el impacto que esta nueva tecnología produce en la relación entre el cine y la escuela. Por un lado, piensen que el VHS implica o sobre todo el VHS implica un abaratamiento de los costos de reproducción de las películas, ¿sí? Ya no es necesario comprar un proyector y construir determinadas condiciones de visualización, ¿sí? Una pantalla blanca, oscuridad, sino que con un televisor y un reproductor de video, que son significativamente más baratos, se puede llevar adelante una actividad escolar de este tipo, aparece también una ampliación y simplificación de los modos de acceso a películas, ¿sí? Las películas se pueden comprar y son más baratas, se pueden alquilar, se pueden copiar también, entonces hay una creciente oferta de títulos disponibles que antes en Fílmico no se podía, y en este sentido hay entonces una ampliación y simplificación del acceso para que la escuela incorpore al cine. Esto para Diana Paladino representa, digamos, algo a destacar, porque transforma o empieza a transformar las prácticas con el cine. Ella en un momento menciona que cambió también el modo de los cine debates universitarios, transformando el horizonte cinéfilo que los caracterizaba, y lo que dice es, bueno, finalmente el modelo de cineclubs empieza a ser abandonado en pos de otros usos escolares, pedagógicos más instrumentales, destacando sobre todo el carácter ilustrativo de la representación cinematográfica. ¿Sí? En lugar de leer obras clásicas de la literatura, vemos una película. Cuando estudiamos geografía o cuando estudiamos historia, vemos alguna película que represente ese territorio, alguna película que represente ese momento histórico, similar a esos usos que veíamos a principios del siglo XX, con la escuela positivista y cientificista, pero ahora también incorporando al cine de ficción como una fuente, digamos, de representaciones o de ilustración de estas cuestiones. Y bueno, rápidamente para ir cerrando esta parte de la charla, el último periodo que podríamos llamar reivindicar lo formativo y explotar lo espectacular, que va desde la década de los 90 hasta acá, se caracteriza por lo que Silvia Serra daba la intención de, o entender al cine como un producto artístico-cultural que permite entender la compleja realidad. Lo que dice Silvia Serra es que
el cine mismo, la película misma, es recuperada o entendida como formativa por sí misma. Y de alguna manera es una época que recapitula muchas de las cuestiones que veníamos viendo en los momentos anteriores y suma otras, ¿sí? O sea, no solo esta idea de entender al cine como formativo en sí mismo, vean, digamos, esta posición absolutamente contraria, si quieren, al cine entendido como amenaza a principios del siglo XX. Dice Silvia Serra, bueno, sí, el cine es entendido como formativo en sí mismo, porque, bueno, permite justamente entender una realidad compleja a partir de una narración que afecta, pero al mismo tiempo observa, digamos, en las planificaciones y en las propuestas en las que aparece esta idea, que nuevamente el cine es, si quieren, sometido a ciertas formas de hacer escolares, determinadas por la didáctica, y no desaparece nunca esa guía de o el docente dando a mirar una película de determinada manera con un determinado objetivo, si quieren, reduciendo el valor simbólico del cine como arte, ¿sí? Aparece también en esta época otro tipo de uso del cine vinculado con lo que podemos llamar la educación en valores, y que, bueno, yo personalmente creo que es un tipo de pedagogía que se olvida de definir los valores de quién o qué valores. Pero bueno, sí, el cine aparece como vinculado a trabajar determinados valores y es también una novedad. Y vale la pena también mencionar algo que trabaja Ana Abramovsky sobre la relación del cine y la escuela en este periodo, y es que de pronto el cine también empieza a ser recuperado por su carácter espectacular, ¿sí? Lo que se destaca desde la pedagogía es la espectacularidad de los cinematográficos, ¿sí? Lo mismo por lo cual la pedagogía combatía, digamos, en las primeras décadas del siglo XX, ahora es recuperado como un valor también, ¿sí? O sea, lejos de intentar suprimir el carácter espectacular del cine, la idea es explotar la capacidad de seducción de la imagen cinematográfica para capturar la atención de las y los estudiantes, ¿sí? Para atraer sus miradas, para estimularlos emocionalmente, para disparar y despertar interés sobre alguna cuestión, para invocar la concentración, para motivar el aprendizaje. El cine es recuperado de esta manera. Ana Abramovsky vincula este argumento pedagógico al Orbis Pictus de Comenio del año 1600, diciendo, bueno, esto no es tampoco una novedad, pero sí lo es para la tecnología cinematográfica, para el medio cinematográfico en particular. Entonces, bueno, cierro con esto, ¿sí? La idea de que actualmente se celebra y promueve lo que antaño, a principios del siglo XX, la escuela pretendía excluir de las aulas y controlar incluso por fuera de la escuela en la sociedad. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de esta parte, y si no, luego pasamos a la parte 2, donde vamos a hablar un poco de videojuegos. No sé si les pasó a ustedes, pero cada que pensamos esto, uno empieza a hacer el ejercicio de recordar escenas de clase de la propia historia escolar, ¿no? En la que había cine, ¿no? Que yo le decía a Ariel, que ¿a cuántas películas llegué por culpa de la escuela, ¿no? Después, eh, piénsenlo en su historia escolar y si quieren después al final nos cuentan un poco eso. No sé si no hay una pregunta, algún comentario, avanzo. Yo no estoy viendo el chat, pero... No, ahí decía Marina, creo, que estaba todo claro. María Marta. María Marta, perdón. No, sencillamente que eso que vos decías, que imágenes
digamos, de uno como estudiante, si bien yo soy grande de edad, sí, se vinculan mucho con eso y profesores, digamos, con un tinte muy revolucionario eran quienes aportaban las imágenes como recurso dentro del aula, ¿no? En ese momento funcionaba un poco así, me trajo recuerdos. La intención de la incorporación del cine tenía que ver con profesores, como vos, bueno, vos llamás revolucionarios, ¿no? O sea, había algo ahí en el docente que, digamos, era su propia voluntad la incorporación y no por ahí una política institucional. ¿Eso querés decir? Exactamente. Bueno. Docentes que hoy día, como docente, puedo, digamos, pensar como en una búsqueda constante, ¿no? De poder modificar, de poder ampliar, de favorecer de algún modo la práctica pedagógica. Bien, de promover otros modos otras operaciones con el saber, otros modos de aprender. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Se acuerda? O se encuentra en algo de esto? Si no, seguimos y después charlamos al final, ¿eh? No se sientan obligadas, obligados. Bueno, avanzo entonces. Dale. Bueno, a ver, comienzo. Esta parte sería un poco pensar la recursividad de ese recorrido sintético pero preciso que acaba de hacer Ariel en relación al cine, pensarlo ahora en clave de los videojuegos. A mí siempre para comenzar me gusta problematizar un poco la idea de los videojuegos como una nueva tecnología, ¿no? Yo empecé a trabajar en este tema alrededor del 2010 y nunca había, siempre que planteaba la idea de los videojuegos en relación con la educación, nunca había un matiz de duda sobre la idea de que los videojuegos eran una de esas llamadas nuevas tecnologías, una denominación que no usamos, preferimos la de nuevos medios, pero no había duda de que los videojuegos eran una nueva tecnología y a mí siempre me gusta problematizar eso pensando que, digamos, los videojuegos surgen en los años 70 y desde los 70 hasta ahora, digamos que transitan un largo periodo hasta su masificación, ¿no? Pero si lo pensamos, eh, puestos en el 2022, no es tanta la diferencia entre el surgimiento de la televisión y el surgimiento de los videojuegos. Sin embargo, los videojuegos aparecen y se sostienen esa aura de una nueva tecnología, de algo nuevo o novedoso, ¿no? Es interesante pensar que en ese surgimiento ya los videojuegos están muy estrechamente relacionados con esto que traía Ariel de esa imagen científica, con ese matiz de científico, sobre todo porque surgen en los campus universitarios de Estados Unidos, luego con alguna presencia en Asia, sobre todo en Japón, pero sobre todo en esos grupos estudiantiles de Estados Unidos de estudiantes de todas las carreras relacionadas con la informática, ¿no? Ese es un poco la semilla y de dónde comienza el tránsito de los videojuegos y luego, con el paso de los años, se empieza a construir una cultura y una cierta identidad de los videojugadores. Y acá cuando utilizo el masculino, no lo hago desprevenidamente, porque en realidad los videojuegos arrancan con una muy importante audiencia masculina. De hecho, en los años 80 se consolida ese estereotipo del nerd informático, del ñoño informático, si se quiere, que era generalmente un hombre joven, tendiente a la obesidad y por definición socialmente poco habilidoso, ¿no? Digamos, ahí se configura ese estereotipo
Y parte de eso lo relata muy bien David Buckingham cuando plantea cómo en sus primeras décadas los videojuegos configuran aquello que se podría denominar como malas pantallas, ¿no? Y ahí traigo este primer videojuego que pongo ahí en la primera diapositiva, que seguramente ustedes lo reconocerán, es el famosísimo GTA, uno de los más, de las entregas más reconocidas del GTA, en el que el jugador o jugadora encarna a un pandillero que tiene que robar vehículos, que tiene que matar gente. Y es muy interesante porque desde hace muchos años yo hago el ejercicio y siempre tiene el mismo resultado. Cuando digo GTA, los y las docentes, y este ejercicio lo he hecho en toda América Latina, saben que tienen que fruncir el ceño, saben que tienen que decir, este tipo de videojuegos no va, y se relaciona muy de cerca con y lo titulaba así la diapositiva, que tiene que ver con el miedo, ¿no? Y un poco esta recursividad de lo que planteaba Ariel en relación con el cine en esa primera etapa en relación a la idea de la amenaza, ¿no? Digo, y en este sentido aparece muy de cerca todos los videojuegos, digamos, los videojuegos de disparos y demás, muy de cerca relacionados con la generación de violencia, ¿no? Y la idea extendida de que un videojuego transmite, enseña, genera el tipo de comportamientos que el jugador debe realizar, ¿no? Entonces, en el caso del GTA, digamos, esa primera reacción de los y las docentes obedecía a la idea de que, bueno, si en el juego el jugador tiene que robar autos, lo que le estamos enseñando es precisamente a robar autos, ¿no? Si quieres pasar a la siguiente, Ari. Al mismo tiempo, y si quieres a la siguiente una más y después me devuelvo porque voy a ir a la siguiente temporalmente, al mismo tiempo que se consolidaba este estereotipo del ñoño informático y esta idea de los videojuegos y su relación con la violencia, aparecía también lo que en el cine igualmente aparecía una confianza en la potencia de los videojuegos para educar, ¿no? Y aquí traigo un ejemplo que me parece muy, muy curioso, y es Alf. Cuando digo Alf, ya como se dice acá, se me cayó el DNI, pero este es un videojuego de 1988 en el que el famoso personaje, y no es gratuito, es un personaje de la televisión, se convierte en un videojuego, en este caso, bueno, acá no sale justo el título, pero es un videojuego que le enseña a los chicos y chicas la geografía de Estados Unidos, fundamentalmente digamos, en relación con el recuerdo de las capitales, de los estados, digamos, algo en realidad muy tradicional, pero puesto acá en el paquete, si se quiere, de un videojuego. Ahora vamos a la anterior, Ari, perdón que voy para atrás, y traigo acá una pequeña cita a otro videojuego, mucho más reciente, pero que me permite retomar esta idea de la confianza en relación a la potencia de los videojuegos, que es Cocori, que es un videojuego realizado en conjunto por investigadores chilenos y argentinos que deciden utilizar la estructura de un videojuego para explicar las funciones celulares, ¿no? Y entonces ahí aparece también la idea de los videojuegos con un apellido educativo, ¿no? Me gusta utilizar esa idea del apellido educativo, ¿no? Y cómo en el transcurso, desde su aparición, los videojuegos en su diálogo con la escuela van encontrando algunas alternativas, algunas formas de expresión, en este caso bajo la idea del videojuego educativo, ¿no? Hay quizás un momento que es clave y un momento de ruptura, que es a principios de la década de los 2000, 2001, 2002, cuando James Paul Guy publica
un texto que se hace muy famoso en el que invita a los y las docentes, en el que habla de las enormes ventajas que tienen los videojuegos e invita a los y las docentes a encontrar aquellos videojuegos que son realizados y que son diseñados desde las mejores teorías de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Haciendo referencia, por supuesto, al constructivismo. Y es muy interesante que aquí vuelve a haber esa recursividad, eso que mencionaba Ariel en relación con la aparición del VHS como un hito de esa relación entre el cine y la escuela. Ese texto de Guy aparece justamente en uno de los momentos más sensibles y donde empieza a ver, sobre todo en el hemisferio norte, una mayor masificación de las computadoras portátiles, ¿no? De las notebook. Y se relaciona muy de cerca con un clima en el que cada vez más los costos de los microprocesadores esenciales para las computadoras bajaban al mismo tiempo que subía su capacidad de procesamiento y la cantidad de microprocesadores disponibles, ¿no? Entonces eso empezó a generar una puja y una tendencia por aumentar el equipamiento de las escuelas y empezaba a ser posible esto que James Paul Guy le pide a los y las docentes, ¿no? Busquen los juegos que mejor se adaptan a las teorías más avanzadas de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Más allá de los resultados de ese pedido de Guy que en cierto sentido orienta muchas políticas y se acompaña también de otras políticas como las políticas de dotación tecnológica de las escuelas, es interesante marcar cómo aparecen justamente esas ideas que íbamos marcando en relación con el cine, ¿no? Creo que ahí también hay que señalar algo en relación a las capas, ¿no? Uno podría pensar, bueno, aparece la televisión y un poco se reconcilia la escuela con el cine y como que desapareciera la idea de la amenaza, creo, y por lo que venimos trabajando, más bien hay una suerte de acumulación de capas, ¿no? Y en ese sentido, el discurso de los videojuegos como violentos, como adictivos, no desaparece digamos, con la circulación de videojuegos educativos, coexisten, conviven, y es muy interesante, y aquí traigo una breve anécdota de cómo los y las docentes en diferentes propuestas de capacitación a nivel nacional acá en Argentina, un poco son presas de las diferentes tensiones que se construyen a partir de pensar a los videojuegos como esas malas pantallas y al mismo tiempo pensar los videojuegos como la solución y la respuesta a todos los problemas de la educación, ¿no? Por fin generar la atención, por fin generar la motivación, todas preguntas e ideas que ya aparecían con el cine, pero digamos que al estar entre esas dos tensiones, lo que encontraba, y acá retomo algo de mi tesis de maestría, es que cuando en un curso de videojuegos y enseñanza, le preguntamos a los docentes y a las docentes qué historia tenían con los videojuegos, qué relación y por qué les interesaba el curso, nos aparecía algo muy interesante y era una cierta retórica de la culpa, ¿no? Entonces muchas docentes tenían culpa porque no usaban los videojuegos en sus clases, ¿no? Porque ante esa inevitabilidad y urgencia de la necesidad de incorporar las tecnologías en la escuela, sentían culpa porque no usaban los videojuegos y al mismo tiempo había otros, incluso a veces se juntaban en una sola persona la otra forma de culpa, que era la culpa porque jugaban, porque les gustaba o porque jugaban demasiado, ¿no? Entonces, ahí como esas dos posiciones coexisten y de una u otra forma permean las decisiones que, que toman los y las docentes a la hora de pensar, por ejemplo, el diseño de una experiencia con videojuegos. Quería traer para finalizar, y aquí avanzamos 2 diapos, Ari,
un juego que nos parece y nos ha resultado muy interesante. No sé si ponerlo en la tercera etapa que mencionaba Ariel, de esa entrada de diferentes discursos y diferentes cinematografías dentro de la escuela, pero Darkness, que es el juego que tienen ahí en pantalla, es creado por Paolo Pedersini, un desarrollador italiano, que se especializa o viene trabajando mucho desde videojuegos, desde una postura crítica, videojuegos independientes muy lejanos al GTA, al FIFA o a los videojuegos más vendidos. Más bien se trata de videojuegos sencillos en su estética, completamente distantes de lo realista, pero con una posibilidad de trabajar temas poco explorados por esos videojuegos más vendidos o AAA, como se suelen llamar, este, y por plantear perspectivas y posiciones que pueden ser, que no suelen ser usadas por los videojuegos tradicionales. En este juego, que es muy sencillo, pero muy potente, Pedersini nos propone construir el parque de perros más perfecto, ¿no? Nos pide, nos propone un modelo de la raza de perro ideal, ¿no? Entonces ahí el que ustedes ven parado más arriba es el perro perfecto, y nuestra tarea es, dentro de ese parque delimitado por la cerca, hacer que todos los perros que estén dentro de él sean lo más parecidos posible a ese perro perfecto, ¿no? Entonces hay que aparear a los que se parecen más, hay que expulsar a los feitos que no se parecen, hay que determinar si pueden o no pueden entrar al parque perros externos. Y Pedersini justamente plantea este juego desde la ironía, pensando un poco en la reaparición y en la vigencia que tienen cada vez más estas ideas de derecha relacionadas y que reflotan quizás posturas dejadas de lado y abandonadas hace unos años, en relación con la eugenesia, con la idea de una raza superior, y particularmente en el contexto norteamericano, digamos, la aparición del fenómeno Trump y una serie de ideas reaccionarias acerca de la migración, de la supremacía americana, etcétera, etcétera, ¿no? Este videojuego lo solemos trabajar con docentes del país, y es muy interesante cómo frente a este videojuego aparecen y un poco en esta lógica de capas, un montón de ideas que permiten sintetizar parte de ese recorrido del cine y también del recorrido propio de los videojuegos, ¿no? Entonces aparece un poco la pregunta por eh, ¿qué pasa si yo propongo a los chicos ser por un momento nazis, ¿no? ¿Qué van a aprender de ese ejercicio? Y ahí aparece un poco toda esa tensión con la formación en valores, también con los efectos y con la idea de los videojuegos como creadores de un efecto comportamental específico. Por supuesto, también aparece la idea de los videojuegos como capaces de iniciar conversaciones, y con la capacidad de modelizar procesos e ideas muy complejas, pero aparecen en tensión, ¿no? Digo, y en ese sentido me parece que hay todavía un camino por recorrer en la estabilización de esa relación de los videojuegos con la educación, ¿no? Este, Creo que no sabría decir en qué punto estamos, pero sin duda todavía no hemos llegado al final del recorrido que planteaba Ariel en relación con el cine. Quizás habría que ver si en un futuro la masificación de las redes sociales opera con ese efecto de la televisión, ¿no? Como que hizo la televisión sobre el cine. Yo sospecharía todavía sobre eso, pero bueno. Dejo por acá y si quieres, Ari, pasamos un poco a las conclusiones. Bueno, algunas conclusiones que son muy preliminares de esta historización, pero bueno, que nos parecen pertinentes. Jaime partía contándoles al principio de la charla de este libro En busca de la utopía de David Tiak y Larry Kuban, que publican a fines de los 90.
Bueno, ellos en ese libro, como les decía Jaime, plantean que la escuela siempre está como al inicio, al caer de una gran revolución que, bueno, podría ser producida por una nueva tecnología mediática, como el cine, como la televisión, etc. Pero bueno, lo que ellos muestran en su investigación es que estas tecnologías nunca terminan materializándose justamente por la fuerza que tiene la gramática de la escolaridad, ¿sí? La fuerza que tiene los modos de ser y hacer en la escuela, los modos de organizar los tiempos, los espacios, las lógicas de trabajo. Entonces, de alguna manera esas revoluciones que son al mismo tiempo deseadas, pero al mismo tiempo vistas como una amenaza, nunca llegan a materializarse de forma completa y la gramática de la escolaridad, la escuela, nunca resulta transformada. Bueno, nos parecía importante pensar un poco desde ahí. Nosotros pensamos que con todo el cine alguna huella ha dejado en la escuela y en el discurso pedagógico, en el sentido de que esas articulaciones y tensiones y el modo como se fueron resolviendo, los argumentos que se fueron construyendo, las prácticas y políticas que se fueron organizando desde la escuela respecto del cine, fueron reeditadas, como ustedes pueden ver, a partir de la relación con otros medios, como la televisión, como los videojuegos. Eh, y esta recurrencia de articulaciones y tensiones, en nuestra opinión, da cuenta de la persistencia de ciertos problemas de la pedagogía, de la escuela, problemas vinculados, por ejemplo, con los modos de la atención en el aula, los modos de acceder al conocimiento, de operaciones con el saber, de motivación de los estudiantes, también de necesidad de dialogar con otras formas de transmisión cultural, como son los productos mediáticos, y también con las prácticas de los actores educativos, tanto las y los estudiantes como las y los docentes, por fuera de la escuela. Nos parece que eso es algo que vuelve, que persiste, y de alguna manera son recurrencias que en nuestra opinión son pertinentes, son necesarias justamente para mantener a la escuela como un espacio en constante disputa, en constante articulación y tensión con lo cultural, lo social, y en ese sentido también en constante negociación que aun cuando históricamente se pueden ver repitencias, recurrencias, de algún modo también van operando ciertas novedades que resultan interesantes. Y en este sentido, pensamos, por ejemplo, en las consecuencias de la pandemia, de lo que ocurrió en la pandemia, de cómo la gramática de la escolaridad, por lo menos en los 2 años que vivimos en la situación de ASPO, digamos, terminaron modificando de algún modo ciertas formas de la gramática de la escolaridad, aun cuando ahora en esta escuela pospandémica no tengamos muy claro qué fue todo eso o qué va a pasar con todo lo que pasó en ese momento. Sí pensamos que algunas cuestiones de estas transformaciones la pandemia terminó acelerando y en ese sentido mostró socialmente la relevancia que tiene la institución escolar tanto en la transmisión de la cultura como en los modos de socialización, aun cuando se sigan criticando ciertas tecnologías y formas escolares que, como decíamos recién, es algo que viene desde mediados del siglo XX. Sí, Pero, ahí, sí, dale. dale, dale. No, 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 dale, dale. sumo ahí a este punto de lo interesante de la pandemia, que tiene que ver justamente con el aislamiento y cómo ante digamos, la ruptura abrupta de la cotidianidad escolar y de esa gramática, es muy interesante que surgen medios como la radio, la televisión o el celular, que en muchos sentidos se suelen catalogar como, se catalogaron como amenaza y o como gran potencia para transformar la escuela
en el contexto de la pandemia parecieron en realidad como un auxilio, ¿no? Como un auxilio para sostener y para no dejar morir a la escuela, ¿no? Digo, y ahí me parece que hay algo muy interesante en términos de esa relación y de esas tensiones entre los medios y la escuela, y cómo justamente esas relaciones están siempre dispuestas a actualizarse y están en constante negociación, como planteaba Ariel, ¿no? Ahí terminamos un poco nuestras conclusiones. Hacia eso iba yo, así que, bueno, ahí ya hay un comentario en el chat. La idea ahora es tener un espacio para compartir, ver qué piensan de esto que pensamos. Sí, totalmente. Ahí estoy leyendo el comentario de Ana Cecilia, que plantea los roles del espectador, espectadora, jugador, jugadora marcan distintos modos de involucramiento con estos medios, cine y videojuegos, pero también el profesor o la profesora como mediadores en esas relaciones, ¿no? Muy interesante, bueno, junto con un equipo con el que vengo trabajando, Tiza Papel Byte, que hacemos trabajo de campo sobre incorporación de videojuegos. Una de las tensiones que nos gusta explorar siempre es la idea del alumno, jugador, alumno barra jugador, ¿no? Se suele pensar que es automático, que al incorporar, al introducir un videojuego dentro de una clase, inmediatamente se va a activar la idea del jugador, y lo que nosotros nos hemos encontrado es que en realidad no, que en realidad la primera reacción tiene que ver un poco con la sospecha de los y las estudiantes, ¿no? Como, bueno, ¿usted por qué me está trayendo un videojuego, no? ¿Qué quiere usted de mí? Más o menos sería la síntesis de esa postura de sospecha, este, que da cuenta un poco de esas tensiones, ¿no? De la relación. No sé, Ari, si vos querías ahí sumar algo, pero me trajo esta idea del alumno jugador como una tensión. No, no, me parece que está bueno lo que traes. Yo iba a ir para otro lado respecto de la última parte del comentario que, bueno, marca, digamos, dice, pero también el profesor o la profesora como mediadores en esas relaciones, y bueno, justamente es algo que venimos viendo desde el principio, digamos, de la relación con el cine, y es esa permanente tensión que hay entre incorporar un medio, una película, un videojuego, y permitir experimentarlo en sus propios términos, o justamente proponer experimentarlos en los términos escolares. Y bueno, es también un poco lo que acabas de decir. Es algo que aparece siempre como una tensión dentro del cine. ¿Se acuerdan? Recién traía un autor que es Vergalá, el francés, que él no solo es un cineasta y docente, sino además es quien construyó la política educativa francesa respecto de la educación cinematográfica, de la transmisión de las artes, ¿sí? Es una política educativa que lleva ya más de 20 años en Francia. Y él justamente dice, bueno, el problema de la incorporación cinematográfica del cine es que terminamos viendo las películas en términos didácticos, y ahí se pierde el potencial que tiene el cine como arte para transmitir, para transformar. Bueno, es muy interesante también hacer esa exploración, es muy interesante comparar la experiencia argentina con la francesa, digo, en este sentido, porque si uno mira qué pasó en Francia, allá no hubo una discusión que saliera de los pedagogos y las pedagogas respecto de si el cine debía entrar o no en la escuela y cómo, sino que allá la discusión se dio del lado de los cineastas. Eran los cineastas los que no estaban convencidos de que la escuela fuera el lugar apropiado para transmitir el cine, por ejemplo. Y me parece que está bueno porque habilita otro montón de pensamientos respecto de esta relación entre el cine y la escuela, y qué lugar tenemos que ocupar como docentes en ese tipo de actividades, con qué objetivos, con qué fines. Bueno, no sé, me fui para ese lado. No, está bien. Así lo Ahí, leía. sí, sí, totalmente.
Perdón, bueno, ahí hay otro comentario de Cristian. Voy a detenerme un momento en el comentario de Mercedes. Mercedes dice, lo difícil es el uso mecánico de los medios, videojuegos y dar lugar a la reflexión y el pensamiento. No sé, Mercedes, si te animas un poco a contarnos qué entendés ahí pues, me parece muy interesante esa formulación del uso mecánico. ¿Qué sería, qué entendés por uso mecánico? No sé si te animás a abrir el micrófono y contarnos, Mercedes. Hola, buenas tardes. No, igual es muy lógico. O sea, yo realmente cuando veo el uso de los videojuegos, como que hay una relación, no hay una relación lógica de uso, generalmente es una prueba y error. Entonces, quizás a veces no hay espacio como para una reflexión o un pensamiento, igualmente hay otros videojuegos que tienen ese espacio como para que dé lugar a una reflexión, digamos, con relación a determinados temas. Eso solo. Nada más, gracias. Gracias, Mercedes. Sí, sí, ahí marcas algo muy interesante, ¿no? Y es que creo que también aparece un poco en el sentido y en lo que pasa cuando encendes, en el caso del cine, la pantalla, cuando le das play a la película, o lo que pasa cuando inicias un videojuego, ¿no? Digo, y en ese sentido ahí marcas algo muy interesante y es, bueno, que yo lo trabajo, por supuesto, en el caso de los videojuegos, que tiene que ver con la habilitación en cierto sentido de la palabra, ¿no? Quizás ahí me voy a la idea un poco al espíritu, si se quiere, el cine debate, que tiene que ver con construir espacios que permitan la reflexión acerca del videojuego, ¿no? Que es algo que no es habitual en las prácticas cotidianas de los y las chicas, generar espacios de reflexión. Digamos, las comunidades de jugadores, digamos, la mayor parte de sus intercambios suele estar asociada con, digamos, intercambios instrumentales de cómo paso un nivel determinado, qué nuevo título ha salido al respecto de una, digamos, de una franquicia de videojuegos, etcétera, pero no tanto, digamos, al análisis más reflexivo y más crítico. Habría que pensar cuánto de pensar en la escuela como un espacio para ese lugar de reflexión, cuánto de eso obtura y es domesticación o escolarización de los videojuegos y cuánto es en realidad la posibilidad de una reflexión crítica sobre un medio particular, ¿no? Pero ahí hay algo de esa cuestión mecánica que aparece con los videojuegos que en cierto sentido hace que no sea automático un proceso de reflexión, ¿no? Eh, Sí, Mercedes, gracias por el comentario. No sé si Ari quiere sumar ahí algo. No. Bien, ahí planteaba Cristian en el chat, una línea de trabajo es la creación de videojuegos en la escuela que produzcan desde la programación. Y después dice María Marta, dice, es interesante ver que en los modos de jugar aparece la atención, intención el error y cómo el propio estudiante lo levanta para la construcción de un aprendizaje. Eh, mm, gran pregunta, gran. En general, a mí cuando me apuran no soy muy amigo de pensar en términos de que el espacio más fructífero en términos generales para la escuela sea la creación y la programación de videojuegos. He acompañado algunas experiencias en las que los resultados no, digamos, no son los mejores. Sí que por supuesto puestos en el marco del área de las materias y los espacios curriculares relacionados con la programación, por supuesto que es un proceso útil, pero creo que en términos más generales la posibilidad de diálogo con los videojuegos va por otro lado, ¿no? Va un poco en relación a pensar un poco en digamos, lo que significa el medio y la cultura visual en la que se inscribe, y pensar posicionamientos críticos de los y las chicas este, como jugadores, como jugadoras,
Me parece que esa es una línea digamos, un poco más amplia que la de la programación, ¿no? Y después ahí planteabas, digo, por supuesto es algo para discutir, no es que no lo cierro, por supuesto, digo, pero no sé si el hacer esté relacionado, sea el punto superador, ¿no? Creo que en los años 90 había como la idea de ese proceso lógico de lo primero es comprender los medios y después realizar los medios, ¿no? Y hay como toda la apuesta por la radio escolar, por ejemplo, recuerdo ahí como esa apuesta por el hacer. Creo que ahí hay una distancia muy grande entre hacer radio escolar y hacer videojuegos. Creo que ahí hay una distancia importante, pero sí es una disputa que está ahí sobre la mesa, ¿no? Hay también muchas voces en relación a la programación como el saber privilegiado de la época, ¿no? Quien sabe programar sabe todo. Yo al contrario creo que la escuela tiene elementos para problematizar esa idea de la programación como el saber indispensable, ¿no? Creo que también un poco la ciudadanía digital y un poco pensarnos como ciudadanos en medio de la cultura digital ayuda a pensar un montón de cuestiones sin tener que pasar por la programación, ¿no? Y bueno, voy ahí con María Marta. Sí, es muy interesante eso que planteas del error, porque el error está en el ADN del videojuego. O sea, vos todos los videojuegos se estructuran sobre el fallo, sobre el error. O sea, vos para aprender un determinado videojuego tenés que equivocarte. De hecho, los tutoriales y los primeros niveles están armados justamente desde los errores y ahí aparece una tensión muy interesante con la escuela, ¿no? Nosotros particularmente trabajamos desde ciencias sociales, y ahí el error está mucho menos conceptualizado, mucho menos incorporado digamos, dentro de la reflexión incluso didáctica, si se quiere. Creo que, por ejemplo, en matemáticas tienen mucho más organizado en la didáctica de la matemática el sentido del error, pero ahí aparece claramente una tensión de qué hacemos con el error, ¿no? ¿Qué hacemos con esa prueba un poco abierta que requiere y demanda el videojuego para reconocerlo, para recorrerlo, ¿no? Hay una tensión que es muy útil. Sí. Perdona, qué bueno que mencionaste lo de matemáticas. Yo soy docente del área y justamente es la pregunta que te iba a hacer, te la hago así en vez de escribirla, que tiene que ver con que si hay algún material, digamos, que me puedan aportar como para ensamblar esto de los juegos. Yo trabajo algunas cuestiones dentro del aula con videojuegos, pero no precisamente con el juego en sí, sino con cierta cosa de habilidades que tenés que tener, viste que en paralelo para poder ir progresando dentro del recorrido de uno de los juegos, de alguno de los juegos, hay cuestiones de porcentajes, de probabilidades y demás, que son todos buenos motivos de diálogo dentro del aula y que se enriquecen mucho más porque los conocen, son conocedores. Tal vez no creen tener el concepto matemático de lo que significa, pero de hecho sí, porque lo aplican. Pero está bueno también tener algún referente, digamos, bibliográfico que yo la verdad desconozco. Es el motivo por el que yo me inscribí. Ok, Para ver si... después les vamos a acercar nuestros correos y por ahí podemos intercambiar. Yo no soy especialista en matemática. De hecho, María Marta, te voy a blanquear claramente que cuando planteamos cursos abiertos, siempre nos cuesta encontrar los juegos de matemáticas. Hay un par, siempre me gusta pensar la idea del juego, los videojuegos como una caja lógica, ¿no? Y que en ese Lo son. sentido, claro, y en ese sentido despliegan muchas herramientas y estoy oyéndole a la palabra competencia, habilidades, procesos que son necesarios en matemática, pero después si quieres intercambiamos ahí Sí, cómo no, muy agradecida. por el mail. Gracias, María Marta. ¿Había otra, creo, Ari?
Sí, hay otra. Yo estoy armando nuestros correos, Ok, pero ok. la otra pregunta Ahí es plantea de Marina. Marina, que bueno, dice que es del área de comunicación y que no ha usado videojuegos. ¿Qué le aconsejarías? O Bueno, aconsejaríamos. ¿qué le aconsejaremos? Lo primero y principal que yo siempre aconsejo es no pensar que una clase es mejor porque tiene videojuegos, de ninguna manera, ¿eh? O sea, hay un montón de clases muy útiles y muy interesantes que no usan videojuegos y hay un montón de clases, vamos a decirlo mal y pronto, hay un montón de clases garrón que tienen videojuegos, digo. Lo primero es no tentarse con la idea de que los videojuegos hacen mejor una clase, y después no voy a desanimar, pero es un camino largo y culebrero, como se dice en Colombia, adentrarse en explorar un videojuego y sus posibilidades en relación al uso en una escena de enseñanza, ¿no? Y creo que también hay una tensión ahí con lo que planteábamos y con lo que planteaba Ariel eh, con relación al cine y un poco ese proceso de, si se quiere, domesticación de las pantallas, ¿no? Una tensión ahí que siempre le aparece a uno cómo generar, cómo habilitar escenas genuinas de visualización de cine, escenas genuinas de trabajo con videojuegos, que de una u otra forma respeten un poco las particularidades del medio, ¿no? Es una tensión, a veces se resuelve mejor, a veces menos, pero digamos, creo que hay que tener siempre un ojo puesto en eso, ¿no? En el caso de los videojuegos, los chicos muy rápidamente se dan cuenta cuando les están tratando de edulcorar la pastilla, ¿no? Cuando le están pintando colorcitos a lo mismo de siempre, ¿no? A mí me gusta siempre problematizar los videojuegos de las fracciones, ya que estamos con el tema de matemáticas, ¿no? Entonces, como las fracciones equivalentes, ¿no? O cómo se trabajan no sé, vamos a introducir un videojuego en el aula y lo que hacemos es un videojuego tipo trivia, ¿no? Una trivia, que es un examen de multiple choice. Los chicos muy rápidamente se dan cuenta que ahí no hay una escena potente, sino en realidad un recubrimiento de lo tradicional o de lo habitual, ¿no? Digo, eh, eso. No sé, Ari, si quieres sumar algo ahí. No, me parece que está muy claro. Bueno, muy bien. Bueno, ahí les dejamos nuestros contactos. Ahí decimos, muy bien, Marina, sí. Sí, se aburren en clase. Sí, bueno, esa es otra de las grandes con Ariel y otro equipo de colegas venimos trabajando en una especialización en imágenes, no en el contexto de UNIPE, sino en provincia de Buenos Aires, y una de nuestras banderas es cómo darle una vuelta a la idea de el cine, los videojuegos, la historieta, como un recurso para motivar, porque es algo que se disipa muy rápidamente, no resulta tan productivo porque una verdad de apuño que sabemos todos y todas como docentes es que no a todos les llega el recurso por el mismo lado, y si la apuesta es a motivarlos, va a haber unos que se van a motivar y otros que no. Entonces es una apuesta que tiene una vida muy corta. Digo, y ahí hay que pensar escenas que, que habiliten el diálogo, que respeten un poco las pautas del medio y que también den un lugar a la escuela desde su especificidad y desde las preguntas que les resulten interesantes, tanto en términos de la didáctica específica de cada materia como en general de la escuela, ¿no? Bueno, muy bien. No sé, no me quiero extender más. Creo que, no sé, Ari, si quieres sumar algo. No, siento que Marina se queda con cierta incertidumbre porque, bueno, obviamente no, es muy difícil recomendar, bueno, una película, un videojuego para trabajar. Va un poco, como vos decís, en contra del proceso
pensamos que necesita, requiere poder incorporar estos medios de un modo armónico, digamos, o genuino, decías vos recién, y al mismo tiempo que resulte atractivo para los estudiantes, genuino para los estudiantes, adecuado, digamos, en el contexto de esa escena de enseñanza. Siento que no les hemos dado una respuesta en ese sentido, y me parece que es porque ambos consideramos que requiere un proceso de formación, aunque sea acotado, pero vinculado con entender cierta particularidad de las imágenes y del modo de acceder al conocimiento que requiere, ¿sí? Aprender de una imagen, que no es lo mismo que aprender de una palabra, y tampoco es algo que se dé naturalmente, ¿sí? A veces pensamos que, bueno, eso de que una imagen vale más que 1000 palabras y que una imagen es transparente porque pareciera que todo está ahí, bueno, nosotros consideramos que no es así, y hay que por ahí entrar pensando cómo aprendemos a partir de una imagen, o no sé si la palabra es aprendemos, qué nos pasa también con una imagen, qué vemos en una imagen, por qué vemos una imagen de esa manera y no vemos otra cosa, o no vemos lo que ve el otro. A veces me parece que el trabajo con imágenes en el aula es necesario que parta de hacer esas preguntas, también de una exploración de cada uno, de cada una con el medio, ¿sí? Entender las particularidades del medio, qué es lo particular del cine, lo propio del cine, qué es lo propio de los videojuegos, pensarlo, experimentarlo, y después también ponerlo en relación con la propia disciplina, con la propia experiencia docente, con la propia experiencia como espectadora, como videojugadora. Y en este sentido creo que bueno, la apuesta es, digamos, a realizar algún tipo de formación vinculado con esto, ya sea con el cine, con los videojuegos, con ambos. Cada vez hay más ofertas en este sentido, hay en la provincia de Buenos Aires, hay ofertas en este sentido desde UNIPE para transitar seminarios más acotados o formaciones más extensas que permiten este trabajo. Bueno, yo personalmente creo que ese es el camino, y que no es algo que suceda de un momento para otro, y en este sentido creo que ahí la apuesta es a que poco a poco la política educativa nacional, las políticas educativas provinciales, empiecen a promover espacios de reflexión sobre la imagen y de reflexión sobre la enseñanza con imagen en la formación docente inicial, y que cada vez haya también más formación docente de posgrado, gratuita, accesible, para justamente poder incorporar estos medios de una manera enriquecedora, si quieren, dentro de las clases. Pensaba eso, digamos. Tampoco creo que te estoy respondiendo, pero bueno, justamente lo que salta es la ausencia de estos espacios de formación en la formación docente inicial. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora el trabajo es compensarlo, pero sin dejar de señalar y de bogar por una política educativa respecto de estos temas. Totalmente. O sea, les invitamos a que hagan parte de las formaciones que se están desarrollando. Bueno, muy bien. Gracias por todas esas consultas, por todos esos comentarios. La verdad que nos alegra mucho. Gracias a ustedes. No, María Marta. Gracias. Bueno, quedamos a disposición ahí con nuestros correos. Les agradecemos un montón. Que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias.